Los requisitos para ser autoridad delegada. Haber aprendido a estar bajo autoridad. Una persona que anhela ser autoridad debe pasar por un periodo de aprendizaje. Entonces nosotros funcionamos bajo eso porque estamos aprendiendo de alguien más. Es muy importante que nosotros sepamos que siempre debe de haber un mentor, un maestro. Siempre debe de haber alguien que nos discipule, del cual nosotros aprendamos. Ninguno de nosotros puede jactarse diciendo que lo sabe todo, o que lo tiene todo, o lo aprendió todo por sí solo. Eso no es correcto, ni siquiera en este tiempo en donde las personas están habituadas a ver el YouTube o a ver alguna otra aplicación, porque precisamente por eso se llaman tutoriales, o precisamente por eso es que uno al observar este tipo de ejemplos, entonces se da uno cuenta de cómo hacerlo, pero ni siquiera en ese sentido. Ahora, es importante saber que la palabra de Dios nos enseña a través de los diferentes siervos que hay en la Escritura, cómo es que cada uno de ellos tuvo un mentor, un maestro, alguien que lo discipuló, de tal manera que de él aprendió. Aprendió las cosas buenas y aprendió las cosas malas. Nosotros entonces necesitamos observar eso. ¿Para qué? Para que al ir aprendiendo de alguien más, de un superior, de alguien que está en autoridad superior a la nuestra, nosotros podamos funcionar bajo su autoridad. Así es que antes de tener nuestro propio ministerio o pensar en nuestro propio servicio, nosotros debemos de caminar con alguien para que de esa manera podamos fluir sabiendo cómo pararnos, cómo vamos a estar en cada altar. No es lo mismo estar en un altar cuando se hace un servicio el día domingo a estar en un altar cuando se hace alguna otra actividad como una boda, o presentarse en un velorio, o presentarse en un entierro, o presentarse en algún otro tipo de actividad. Entonces las personas necesitan saber cómo es que deben funcionar en esa autoridad que les ha sido delegada. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos esos notables ejemplos. La palabra, primero que nada, resalta a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos convirtamos en buenos discípulos de Él, ¿verdad? Y segundo, es que entonces en ese caminar, nosotros vamos aprendiendo lo que es la obediencia. La obediencia es sumamente importante para ser una autoridad, porque la obediencia es lo que hace que nosotros podamos reprender las obras de las tinieblas, porque estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo siervo de Dios tiene que ser supervisado. No debemos de molestarnos cuando nuestra autoridad nos supervisa o nos corrige o nos dice. Nosotros debemos de aprender por obediencia lo que nos está mostrando entonces la Escritura. Esa supervisión o enseñanza nos va capacitando para después ser enviados al santo ministerio. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 20, en el verso número 21, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces está manifestando esa obediencia, pero la autoridad delegada que él tiene de parte del Padre como hijo, y ahora entonces la autoridad que él tiene como nuestra cabeza, Jesucristo, y ahora enviándonos a nosotros a cumplir con una labor que es sumamente importante. Y nosotros operamos entonces bajo esa autoridad. Fluimos en ese mover espiritual en donde Dios nos va brindando la oportunidad de ir creciendo en actividades. Y al desarrollar estas actividades nosotros nos volvemos maestros, pero primero necesitamos ser discípulos. Necesitamos aprender. Así es que tenemos ejemplos preciosos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, a este Moisés con Josué, o a Elías con Eliseo, o aún a Saúl
y David. Tenemos a Pablo y Timoteo. Y podemos mencionar muchos ejemplos que están en la palabra del Señor. Pero vayamos a Josué capítulo 1, al versículo número 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, lo que ha hecho Dios en ese momento es darle la autoridad delegada que ya antes Moisés había dado, ¿verdad? Al decirlo delante del pueblo y al manifestar que era Josué el que iba a quedar como sucesor de la labor que Moisés había hecho, ¿verdad? Nosotros entonces observamos esta porción de la Escritura y vemos cómo es importante aprender de todo esto. ¿Por qué? Porque en la historia bíblica nosotros nos encontramos con que era Josué el que llevaba las cosas cargando de Moisés. Y era Josué el que lo esperaba cuando Moisés subía al monte a orar, a buscar la presencia o a recibir las tablas, pues, de Dios. Así es que entonces eran personas que estaban apegadas siempre a su mayor, que querían aprender, que querían entonces recibir de alguien más una porción que fuera superior. Pero es que eso solo lo hacemos cuando nosotros estamos cerca de alguien que nos enseña, cuando nosotros podemos ver a la persona, cómo es su proceder, su actuar, su pensamiento, su hablar. Cuando vemos cómo es que se dirige la persona, entonces nosotros vamos aprendiendo de esa persona, cómo se comporta, qué es lo que hace, qué momentos toma para aislarse y para entonces meterse en la presencia de Dios, y qué momentos toma para estar con nosotros, de qué platica, cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer, vemos qué es lo que le interesa y vamos aprendiendo y nos hacemos muy afines a esas personas. ¿Por qué? Porque están transmitiendo algo sobre nuestra vida que se va pasando de generación en generación. Entonces, las mejores pláticas que Jesús, nuestro Señor, tenía con sus discípulos era cuando se sentaba a comer y ellos podían preguntar algo y él podía entonces asesorarles a través de esa plática, de tal manera que los iba coachando y los iba dirigiendo para hacer. Entonces las personas le preguntaban a nuestro Señor qué hacer en cuanto a esto, y nuestro Señor contestaba qué era lo que ellos tenían que hacer. Les revelaba. Me recuerdo ahora mismo el caso de Marcos capítulo 9, cuando el Padre recibe de parte de Jesús la enseñanza de que al que cree todo le es posible. Y entonces el Padre está siendo ministrado y teniendo también la bendición de que el Hijo, que estaba siendo oprimido, pudiese ser libertado por la voz de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a donde entonces es echado fuera el espíritu sordo, el espíritu mudo, el espíritu que lo atormenta y que lo quiere hacer morir. El muchacho es libre, pero ya después, cuando ellos entraron en lo secreto, cuando ellos se sentaron a cenar, a platicar, entonces es que ellos, al platicar con Jesús, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo les contesta a ellos la razón del por qué. De tal manera que esas pláticas que a veces tenemos con nuestro líder, que a veces tenemos con nuestro supervisor, que a veces tenemos con el pastor, es decir, con la persona que nos esté dirigiendo en ese momento, la debemos de aprovechar para hacer preguntas que nos traigan a nosotros la revelación o el entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer o el por qué no hacer, de tal forma que nosotros podamos caminar siendo bendecidos en todo tiempo. Ahora quisiera que me acompañaran al primer libro de Reyes, al capítulo 19, verso número 21. Y la escritura dice:
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y dice, y le servía. Entonces, nosotros vemos cómo es que las personas, cuando entregan su vida a Dios, siempre buscan aprender de alguien más. De tal manera que las personas están siendo dirigidas por alguien que sabe, aunque sea un poquito más que ellos, porque han estado en el uso, porque han estado en esa facultad de servir por más tiempo. Nosotros vemos que estar en autoridad y servir bajo esta autoridad son cosas muy importantes. Por ejemplo, David sirvió bajo la autoridad de Saúl, pero Saúl era un rey que estaba decadente por causa de su desobediencia. Y entonces, eso no impidió que David sirviera a Saúl. Son cosas que tienen que tener en cuenta, porque a veces nos confundimos nosotros y no nos damos cuenta que Dios está viendo nuestro corazón, cuál va a ser nuestro actuar. Nosotros debemos de tener en cuenta esto. Yo les recomiendo que lean de una manera muy concienzuda Perfil de 3 monarcas, porque en este libro vamos a poder observar cómo es que es la vida de Saúl, de David y de Absalón. Y entonces vamos a poder observar cómo ellos responden ante las situaciones que van viviendo. Así es que si nosotros podemos darle una lectura a ese libro, nos va a arrojar mucha luz para que nosotros sepamos cómo comportarnos como siervos de Dios. Observamos entonces el primer punto, haber aprendido a estar bajo autoridad. Muy importante. El número 2, saber que toda autoridad proviene de Dios. Eso nosotros hasta lo podemos recitar de memoria, porque el versículo es muy fácil. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 13, versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, una autoridad delegada jamás debe de presumir que posee la autoridad como si ésta fluyera por él. La autoridad no la tiene él en sí mismo. Y eso es muy importante dejarlo claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque de repente hay siervos, hay personas que se toman una autoridad como si ellos fueran la autoridad absoluta. Y la única autoridad absoluta es Dios. Todos los demás tenemos diferentes niveles de autoridad o rangos de autoridad o esferas de autoridad en las que nosotros nos desarrollamos. Pero nosotros debemos darnos cuenta que toda persona tiene un nivel de autoridad, pero no el máximo. El máximo nivel de autoridad lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Y nosotros obedecemos a la cabeza de una forma natural, porque así se funciona en el cuerpo. En Hechos capítulo 3, versículo 11 y 12, dice la palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12, juntos, 1, 2, 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, en el reconocimiento del corazón de ellos, era tan sencillo decir, espérense, no fue por nosotros. De repente observas a personas que oran por alguien y sucede un milagro.
Pero el milagro no lo hizo aquel que oró por esa persona. El milagro lo hizo Dios. Y es algo que tiene que quedar muy claro. Quitarse el yo. Porque hay personas que dicen yo, como si jugaran con un yo. Entonces ellos creen que todo esto procede porque ellos son el poder de donde emana toda fuerza, que ellos tienen toda la autoridad. Y eso es completamente equivocado. Nosotros representamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad no viene de parte nuestra. Así es que hay personas que quieren autoexaltarse y que buscan tener una autoridad porque lo que quieren es ser nombrados o ser vistos por los demás. Pero la autoridad, hermanos, no radica en una persona o en el orgullo que esa persona pueda demostrar tener, ¿verdad? Sino que la autoridad se manifiesta a través de la forma de la obediencia, de la sencillez, del reconocimiento de que es Dios el que hace los milagros, del saber que Dios nos puede utilizar como instrumentos de bendición, como canales de bendición, pero la bendición no es de nosotros. Nosotros solo somos el instrumento para que esa bendición corra y las personas logren obtener el beneficio que Dios les quiere dar. No es nuestro bonito sentir, nuestro bonito pensamiento, no es nuestro deseo, es el deseo de Dios sobre todos nosotros, porque Dios tiene cosas buenas para todos nosotros. Así es que debemos de tener en cuenta siempre esto, porque hay personas que quieren llamar la atención y quieren distraer a todos de la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y la atención solo es para Él. La autoridad radica en eso, en que cada vez nosotros, al enfrentarnos a una obra de tinieblas, podamos darle lugar a Dios para que Él fluya con poder. Pero también para que cuando nosotros estemos en alguna situación, podamos ocupar el nombre de Dios, que además es santísimo, que es el nombre sobre todo nombre, y lo podamos ocupar de la manera correcta para bendecirlo y para exaltarlo, para que la gente se percate que fue Dios a través del nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, el que puede echar fuera demonios, o el que puede sanar enfermos, o el que puede hacer milagros. Y cuando las personas logran comprender esto en su mente y lo pueden bajar a su corazón, entonces van a aprender a honrar a Dios, no a una iglesia, no a un ministro, no a alguna persona, sino solo a Jesucristo. Amén. Entonces eso es muy importante. Recordemos entonces siempre eso, para no perder la perspectiva correcta y para darnos cuenta también que nosotros solo tenemos una autoridad que es representativa de lo que Dios nos ha dado. Nosotros solo representamos esa autoridad. Por eso la Escritura habla de que somos embajadores. Nosotros entonces vamos representando ese reino, el reino de nuestro Dios. Amén. Para que ese esfuerzo que humanamente nosotros realizamos, sepamos que fue Dios el que nos dio las fuerzas y que sabemos que es Dios, entonces el que hace de una forma sobrenatural un milagro. Debemos aprender a vivir en lo sobrenatural, debemos aprender a vivir con el Espíritu Santo, debemos aprender a vivir con el nombre de nuestro Dios y externar todas esas capacidades que Dios nos ha dado para fluir en ese poder, bendiciendo a los demás. Que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo se manifieste por todos los actos que nosotros tenemos. La autoridad entonces no es solo dar órdenes. Hay personas que confunden y quieren dar órdenes. Hay personas que señalan con el dedo y mueven el dedo para que otros hagan. No, la autoridad no es eso. No te puedes volver dictador. Las órdenes las da Dios. Nosotros las obedecemos de una forma natural. Entonces, en este segundo punto, nosotros nos damos cuenta qué importante es que la paz de Dios esté en sus corazones. Dios les bendiga.